Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Mañana. Creo que no había que ser un astrólogo, o sea, esas personas que se dedican a predecir el futuro para saber que el COSENA lo más probable es que no produjera ningún resultado, porque el COSENA es una institución, primero, que es consultiva, es decir, a alguien se le tendría que ocurrir una idea genial que no había expresado antes, que no se le había ocurrido antes, para que tenga algún resultado, porque todos los que están ahí conversan, siempre. Entonces, si están conversando y no se les había ocurrido antes, ¿por qué se les va a ocurrir ahora bajo el rótulo Reunión COSENA? Dos, porque es evidente que, en los dos proyectos constitucionales rechazados, uno con influencia de la izquierda, el otro con influencia de la derecha, el COSENA se eliminaba. Por lo tanto, había cierto consenso en los sectores políticos que no sirve para nada. La prueba está en que se eliminaba. Y ahora resulta que algunos lo descubrieron y dijeron que podría resultar. No resulta para nada, no sirve, no tiene ninguna importancia ni interés de nada. Y por lo tanto, ahora que se conocieron las actas del COSENA, o sea, lo que allí se dijeron puras generalidades. Nada concreto, algo que da lo mismo. Si la seguridad del país, la seguridad pública, es esta, yo creo que estamos bien complicados. O sea, si así se está enfrentando, muy complicado. Hubo críticas de diputados de la oposición que criticaron al gobierno luego de conocerse esta acta. Afirmaron que la instancia en la que el ejército reconoció que carece de enfrentamiento para resguardar el orden público fue una pérdida de tiempo. Pero la verdad también es que no hay militares. Pero si los militares, se ha dicho, ¿no? Están cansados. ¿Y por qué? Porque tienen que estar en la Araucanía, tienen que estar, dicen ellos, en la frontera norte. Entonces están cansados los soldados y no toman vacaciones. ¿Y qué COSENA? ¿Qué importa el COSENA entonces? ¿O no? Si no hay recursos. Si no hay disponibilidad, recurso humano, claro, disponibilidad de esos recursos tan apetecidos en la previa, porque agreguemos además que en la previa de la convocatoria finalmente del COSENA, que se da en un escenario inesperado, ¿no? Recordemos que se estaban produciendo los incendios, o se habían producido el fin de semana anterior incendios devastadores en la región de Valparaíso, pero costó mucho que se convocara finalmente al COSENA, ¿no? Ustedes recordarán que el Ejecutivo se mostró reticente o negativo, más bien, en varias oportunidades, alegando más o menos esto mismo, ¿no? Respecto de la característica, como decimos, eminentemente consultiva del COSENA y no resolutiva, que es el contrapunto, ¿no? Y que finalmente se convoca y se realiza, y de ahí entiendo yo que se publica el acta, ¿no? Porque finalmente es conveniente para el Ejecutivo que se conozca que esto es lo que sucede cuando se convoca a este COSENA. Digo porque es muy distinto de lo que fue el Consejo de Seguridad Nacional en tiempos de dictadura. Claro, pero en ese tiempo había una estructura militar, era voy otra a cosa. Convocar, de hecho, los comandantes en jefe. Se y no podía solo el presidente. autoconvocar hasta Exacto. antes de la, digamos, de la Constitución que algunos llaman Constitución del Lago, ¿no es cierto?, del 2005. Claro. Pero hay un asunto más acá, que es político. COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. Esas dos palabras, seguridad nacional, molestan a sectores de izquierda, principalmente al Partido Comunista, porque adhieren o hace referencia a una doctrina que es la seguridad nacional, que es la doctrina de la Guerra Fría en Latinoamérica, cuando existía la Escuela de las Américas, que tenía Estados Unidos para entrenar a militares latinoamericanos, que tenía relación con la intervención de las Fuerzas Armadas cuando estaba en peligro, y todo esto entre comillas, en peligro la seguridad nacional, y por lo tanto la intervención al interior de los países, ya no solamente para defender las fronteras, y que naturalmente que era una actuación política. Y eso, este resabio del concepto de seguridad nacional molesta al Partido Comunista y molesta a otros sectores de la izquierda, y también aquí hay un problema al interior del gobierno. Bueno, acerca de todo lo que se supo ayer, le vamos a preguntar a Daniel Ormeño si es verdad esto de que no sirvió para nada.
¿Y qué es lo que se dijo? Porque ahora sabemos exactamente lo que se dijo por parte de estos actores, las personas que participaron en esta reunión. Hola Danilo, muy buenos días. Danilo, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ustedes ya lo adelantaban, fue en la sesión del 5 de febrero, una sesión que costó que finalmente se pudiera concretar después de diversas presiones. El gobierno cedió y el presidente Gabriel Boric convocó a esta sesión del COSENA, donde las autoridades justamente del Ejecutivo pusieron sobre la mesa la alternativa de utilizar a las Fuerzas Armadas para poder aminorar el aumento sostenido de actos delictuales que han ocurrido en el último tiempo, principalmente acá en la región metropolitana. Pero bueno, fue la instancia donde, por ejemplo, las Fuerzas Armadas manifestaron sus reparos finalmente al despliegue que podría eventualmente tener acá en la región metropolitana. Por ejemplo, ¿qué es lo que plantearon? No hay una línea de mando clara. Eso es lo que pedían las Fuerzas Armadas para poder ejecutar eventualmente un despliegue en la zona urbana. También lo que reconocieron es de que no tienen entrenamiento para poder interactuar directamente con las personas, con la ciudadanía a la hora de hacerse cargo del orden público. Bien, esto va de la mano sin duda con la pronta implementación de la denominada Ley de Infraestructura Crítica, que recordemos actualmente está en la Cámara Alta y que podría ya comenzar a ver la luz a partir de marzo, cuando ya retomen sus funciones el mismo Congreso. La centroderecha es por eso que alzó la voz para pedir que los militares salgan a la calle efectivamente y resguarden la seguridad con patrullajes mixtos, por ejemplo, en zonas urbanas. El diputado por la Araucanía, presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, calificó, ojo, como una pérdida de tiempo, como fuegos artificiales, esta sesión del Consejo de Seguridad Nacional, ya que a su juicio no se resolvió nada concreto. Escuchemos. Y entonces demuestra que el gobierno, primero, no tiene manejo de agenda, segundo, que fue una reunión de buenas intenciones, pero más allá de eso, nada. Lamento, creo que el COSENA fue una pérdida de tiempo, creo que fue una puesta en escena, creo que fue fuegos artificiales, creo que en el fondo poco, y demuestra, según las actas, el poco manejo y conocimiento que el presidente tiene del tema seguridad. Y eso es preocupante. Por ejemplo, tema cárceles, no se trató del tema cárceles. Por ejemplo, no se invitó al fiscal nacional. Justamente esos mismos argumentos son los que utiliza su par de la UDI, integrante también de la Comisión de Seguridad, Henry Leal, quien dijo de que esto fue prácticamente una pérdida de tiempo porque el gobierno genera distintas instancias, pero no ataca lo fundamental, que es el orden público, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, la inmigración ilegal. Por eso es que emplazó justamente al gobierno a dar señales claras, por ejemplo, con lo que está ocurriendo actualmente al interior de las cárceles, con estas bandas que operan al interior de estos recintos penitenciarios. Creo que el gobierno crea muchas instancias, gabinetes pro seguridad, muchos programas. Aquí tenemos que ir a la médula del tema, combatir la delincuencia, cerrar las fronteras, salvo para el tema comercial, expulsar masivamente a los inmigrantes ilegales que cometen delitos. Las cárceles, es urgente instalar inhibidores de señales para que los celulares que usan los delincuentes dejen de operar. Bueno, con el fin de hacer frente a los delitos de crimen organizado principalmente, el gobierno se abrió esta posibilidad de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas, pero de manera acotada. Si nos hacemos recuerdo, justamente esta frase también se utilizó en la región de la Araucanía a la hora de hablar del despliegue de los militares en la macrozona sur. Bueno, esta posibilidad de despliegue acotado también baraja el gobierno acá en la región metropolitana y en varios sectores también de nuestro país. Allí surge la idea justamente de desplegar al contingente militar, con apoyo siempre de Carabineros y la Policía de Investigaciones, en lugares estratégicos, por ejemplo, de la región metropolitana, como la estación intermodal de La Cisterna, Estación Central y también los terminales de buses. Tomás, Catherine. Mira, al final, ¿qué es lo que resulta de este COSENA? Primero, que los militares no quieren. Dicen que no están preparados, que no tienen los medios, que no quieren. Eso es lo primero. En segundo lugar, que si así fuera, quieren modificar el código, la justicia militar, en el sentido de que tenga más competencia para resguardar su actuar, en el sentido de que cualquier controversia esté sometido a los tribunales militares y no a los tribunales civiles, y esto fue respondido por Carolina Toá en esta reunión, y les dijo en el fondo que no. Lo tercero es que al final llaman muchas cosas la atención. Por ejemplo, habló el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, reflexionó y dice:
comento que a modo personal y no necesariamente representando al Pleno de la Corte. Entonces uno dice, bueno, pero si está en representación de la Corte, pues. Y resulta que viene y dijo, esta es mi opinión personal. Entonces, ¿conversaron los ministros para ver cuál era la posición de la Corte o no? Digo yo, me pregunto, porque si no, ¿cómo es esto? La verdad es que da la impresión que nadie quería hacer mucho, nadie quería aportar mucho. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que era inconveniente a su juicio establecer estado de excepción constitucional en zonas urbanas. Pero dice, bueno, la infraestructura crítica sí, pero estado de excepción allá no, o sea, seguir igual. Y yo no veo, no sé si estoy equivocado, Danilo, que alguien haya llegado con un estudio, con un documento, con una proposición, con referencia a decir, mire, esto pasa en Francia, esto pasa, qué sé yo, en Italia, esto pasa esto pasa en Alemania. Esto es lo que podríamos hacer nosotros, estas lecciones que ellos tienen a nosotros nos podrían servir. No vi nada de eso, fue como una conversación insustancial entre amigos para pasar el tiempo. Pero nada muy concreto. O sea, como que no llegaron muy preparados. ¿O estoy equivocado, Danilo? Efectivamente, por lo menos lo que dice el acta y las reacciones que surgieron a partir de aquello da cuenta de lo que tú señalas, Tomás. O sea, aquí efectivamente se vio poca voluntad, es el resultado, por lo menos la reflexión que surge desde la centro derecha, que fueron los que presionaron para que esto se pueda finalmente concretar, y vemos claro que finalmente el gobierno cede, pero genera la instancia más bien para dejar satisfecho a un sector de que se concretó esta instancia y, como tú lo decías al principio, se publica por parte del gobierno esta acta para decir esto fue lo que ocurrió, esto es lo que se puede hacer, y finalmente cuál es la posición de las Fuerzas Armadas, que es muy necesario también para conocer la opinión de lo que puede generarse a la hora de ejecutar eventualmente un despliegue militar, algo que va a ocurrir a través de la Ley de Infraestructura Crítica, pero siempre acotado y en infraestructura muy puntual que ya por lo menos se ha definido por parte de la autoridad. Pero algo concreto respecto a lo que se había solicitado para el despliegue militar, por lo menos no ocurrió a través de ningún plan, por lo menos. Y es bastante más complicado. A ver, efectivamente las declaraciones van más o menos en el mismo tono de lo que podríamos haber escuchado hace muchísimo tiempo en cualquier otra instancia, no necesariamente en esta del COSENA, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional. Pero yo diría que todavía es más complicado porque hasta antes de que conociéramos el acta todavía se hablaba acerca de la apertura que tenían las Fuerzas Armadas una vez que se promulgue o se termine de tramitar lo que tiene que ver con las reglas de uso de la fuerza. Ahora se menciona, pero también se dice, bueno, independiente de eso, a ver, lo que quiero decir es que el ejército dice que no puede hacer, que no tiene facultades, que no sabe cómo hacerlo, que no tiene personal para ejecutar, para ayudar finalmente a combatir la delincuencia, el tipo de delincuencia además que se le está solicitando en este escenario en el que estamos. Y yo por eso considero que es todavía más, si es que efectivamente vemos algo para sacar el limpio, es que es un escenario todavía más negativo del que había anteriormente. Menos claro era antes, ahora es mucho más claro. O sea, uno lo suponía, ¿no? O sea, mira, pero por lo menos había una apertura, ¿no? Ahora como que tampoco. Mira, ¿qué dice el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga? Dice que ellos tienen capacidad de proteger infraestructura crítica porque ya desarrollan labores de este tipo en sus propias instalaciones. O sea, como nosotros cuidamos los regimientos, está claro que tenemos capacidad, pero claro, si no, un ejército no es capaz de cuidar su propio regimiento. Entonces, mira los ejemplos que se dan. En esos sectores, en los regimientos, no hay circulación de población. Claro. Como estamos hablando de una estación central, por ejemplo, una estación de trenes o la intermodal. Entonces, mira, el ejemplo es raro. Y después dice, mira, el aporte de los espacios públicos en que se plantea el despliegue militar no será sustancial, esto es textual, ¿eh? No será sustancial porque es infraestructura que hoy cuenta con seguridad privada. O sea, dice que la seguridad privada, que no cuenta con armas, sería la misma que la de los militares. Yo de verdad creo que fue una conversación no solamente insustancial, ¿eh? Sino con una conversación en que no llegaron preparados para conversar en serio. O sea, aquí no se está haciendo la pega. Más allá de que sea un órgano consultivo, etcétera, sí. Todas estas declaraciones son... No sé, yo llego a una conclusión. La delincuencia va a ganar aquí si siguen así.
O sea, con este nivel, las organizaciones criminales están más organizadas, están más jerarquizadas, tienen los roles más claros, etc. Vamos a ver si hay más reacciones en el día de hoy, pero ¿sabes lo que pasa, Danilo? Pasa algo más. La ley o todas las normas sobre las RUF, que es las reglas del uso de la fuerza, la ley de infraestructura crítica, la ley de inteligencia, están todas detenidas. Entonces también está esa parte. ¿Qué van a conversar si las leyes que se están tramitando, la clase política no logra aprobarlas? También está esa parte, no nos olvidemos. Entonces, la clase política tiene capacidad de resolución, dicta leyes, pero están detenidos. Entonces, al final nos estamos dando vueltas en lo mismo. Yo creo que esto muere aquí, ¿no? O sea, no van a citar a otro Cosena. Vamos a... Sí. Sí, efectivamente, por lo menos hasta ahora es lo que se ha sabido, no hay posibilidad de una nueva sesión del COSENA y efectivamente hoy día deberían haber reacciones también en la moneda, en el gobierno a propósito de que la mayoría de los intervinientes o quienes estaban muy atentos, los integrantes de la misma Comisión de Seguridad, quedaron totalmente por lo menos insatisfechos en lo que se resolvió en concreto, por lo menos no hay nada para ejecutar, es el resultado que pueden adquirir de este COSENA, de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Que estén bien. Buenos días. Igual tú, hasta pronto. En Radiograma, Opinión con independencia. 8 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto. Luego hablaremos de Rol Torrealba. El alcalde durante 6 periodos, un alcalde eterno en Vitacura, y que finalmente salió de la cárcel, estuvo 8 meses en la cárcel en prisión preventiva, había pagado ya un dinero para configurar esto de reparar con cero el mal causado, un atenuante. Ayer pagó 100 millones de pesos como fianza para salir de la cárcel y salió altivo, exigiendo cosas, pero reconociendo cosas también, porque si no, no habría salido. Estaremos haciendo un anuncio. Dijo que esto estaba recién empezando. Está recién empezando. ¿Qué será ese anuncio? ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? Más que amenaza, advertencia. Eso creo yo. ¿Podría hablar más? ¿Podrán caer otros? También les contaremos acerca de Guillermo Yever, un alcalde que es el alcalde de Bulnes que quedó en prisión preventiva. Y les contaremos acerca de los permisos de circulación, una investigación contra Paiguano por un convenio con las mismas empresas de Algarrobo, otro municipio en problemas, y lo que ha ocurrido con Democracia Viva y Paz Fuica. Todo eso y mucho más, bueno, y también el caso de los Lex, obviamente, de la Corte Suprema. Todo eso y mucho más. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.